Muy buen día, estimados estudiantes. En nuestras últimas clases, nosotros hemos realizado un análisis de las fuentes del derecho. Hemos comenzado con todas aquellas fuentes que surgen de los actos jurídicos, es decir, que surgen de la voluntad del de cuyos, diríamos, no es de cuyos, de los contratantes también, ¿no? En el caso del testamento, sí, del de cuyos, es decir, del testador. En el caso del contrato, de los contratantes, y finalmente hemos visto que hay una figura muy peculiar, ¿no? Que se refiere a la declaración unilateral de voluntad. En este punto, nosotros hemos desarrollado diferentes formas de declaración unilateral, como la promesa de pago, el reconocimiento de deuda y finalmente la promesa pública de recompensa. Hemos analizado también cuáles son las formas de sucesión que existen, cómo es que mediante testamento se pueden establecer ciertas obligaciones para los herederos, para los legatarios también, para aquellos que puedan beneficiarse con ciertos bienes. Posteriormente a esto, es decir, posteriormente a analizar las fuentes de las obligaciones que emanan de la voluntad, hemos analizado algunas de las fuentes que derivan de los hechos jurídicos. Como ustedes se habrán dado cuenta, estas fuentes de las obligaciones van más allá de la voluntad de la persona, ¿no? No es necesario que concurra la voluntad en un enriquecimiento ilegítimo, por ejemplo. No se analiza si la persona ha incurrido en dolo o culpa para generar daños a otra. No, esto no es una reparación de los daños y perjuicios, decíamos, el momento de estudiar esta importante figura. Nos quedan tres fuentes de las obligaciones por revisar, ¿no? El pago de lo indebido, la gestión de negocios y los hechos ilícitos, que, bueno, ustedes ya los conocen muy bien, debido a que han sido estudiados en la parte correspondiente a la responsabilidad civil, en una gran parte. Corresponde, como les decía entonces, revisar la figura del pago de lo indebido, no sin antes realizar la aclaración que el pago de lo indebido es una forma específica del enriquecimiento ilegítimo, ¿no? Nosotros decíamos que el enriquecimiento ilegítimo implica, estimados estudiantes, que una persona se enriquezca a causa, o bueno, mientras que otra va a haber disminuido el activo de su patrimonio, ¿no? Y esto va a suceder, estimados estudiantes, va a suceder por, ¿cómo diríamos? El enriquecimiento que se genere en una de las personas va a suceder, va a estar, va a estar relacionado al empobrecimiento de la otra, ¿no? Entonces, veíamos nosotros cuáles eran los requisitos, veíamos que también aquella persona cuyo patrimonio ha disminuido iba a tener derecho a una acción, ¿no? Que es la acción in rem verso, es decir, aquella acción que permite el reintegro o restitución en la medida de la pérdida de esta persona y en la medida del enriquecimiento también de quien se ha enriquecido, ¿no? Siempre el límite máximo va a ser el enriquecimiento de aquella persona que se ha beneficiado, ¿no? Estimados estudiantes, ya para ingresar a la temática que nos corresponde, es decir, el pago de lo indebido, debemos manifestar que cuando se paga algo que no se debe, la ley concede también a quien pagó el derecho de repetir lo pagado. Nadie puede enriquecerse sin causa, nadie puede enriquecerse a costa de otro. Eso es algo, ese es un principio que nosotros tenemos que tener muy claro, ¿no? Es en mérito a este principio también que se establece esa acción in rem verso que nosotros hemos estudiado. Y bueno, en esta figura del pago de lo indebido, el solven se convierte en acreedor
y el accipiens se convierte en deudor de la restitución. Se denomina pago indebido al pago que no habilita al accipiens para retener lo pagado por el solvens. Estamos ante una forma de enriquecimiento sin causa, que habíamos dicho que no es un término idóneo, ¿no? Estamos ante una forma de enriquecimiento ilegítimo. Entonces, como se darán cuenta, estimados estudiantes, aquí son muy importantes los sujetos del pago. Nosotros cuando analizábamos el pago veíamos que los sujetos del mismo son el solvens y el accipiens, ¿no? Que no siempre van a concurrir en las personas del deudor y el acreedor. Eso lo hemos dejado muy claro. Entonces, cuando el accipiens no tiene ese derecho de retener lo que le ha pagado el solvens, estamos ante la figura del pago de lo indebido. Al respecto, el artículo 963 del Código Civil Boliviano establece lo siguiente, cito textual: quien ha recibido lo que no se le debía queda obligado a restituir lo que se le ha pagado. Fin de la cita. Entonces podemos ver, estimados estudiantes, que a quien ha pagado mal, quien paga mal repite, ¿no? Es decir, quien paga mal puede pedir la restitución de lo que ha pagado de manera equívoca. Entre sus antecedentes podemos mencionar algunos institutos jurídicos como la condictio, que se concedía para restituir un enriquecimiento injusto sin título que permita al accipiens su retención. También el Código Civil francés ha simplificado esta figura ya que vincula el pago indebido a la figura de un cuasi contrato. La moderna doctrina desaprueba que nos encontremos ante un cuasi contrato, ¿no? No estamos ante una figura en la cual exista voluntad como tal ¿cómo diríamos? Sí, voluntad de realizar este negocio, digámoslo así, ¿no? Aubrey y Rao describen entonces las consecuencias de la necesidad de causa de la obligación para permitir la repetición de lo indebido, al faltar una causa con independencia de la clase de error. Entonces, si no existe una causa, es decir, estimados estudiantes, si no existe un antecedente que determine esa obligación, es decir, esa obligación, ese pago que deba realizarse, entonces tendría que haber algún instituto jurídico que permita la restitución, ¿no? Para Francesco Messineo estamos ante un pago hecho sin causa justificada. A ver, hablemos entonces de las formas de indébito. Cuando hablamos del pago indebido, podemos mencionar dos formas de indébito, ¿no? Que es lo contrario al débito, ¿no? El indébito objetivo y el indébito subjetivo. Francesco Messineo es el que realiza esta distinción, o bueno, el que nos explica esta diferencia, y nos dice que hay un indébito objetivo ex re. En este caso se paga una deuda que no existía en absoluto, ¿no? Entonces, con lo que nos equivocamos es con el objeto de la obligación. Por eso es que es un indébito objetivo. Por ejemplo, yo creo o supongo que debo a Soledad. Un día veo que mi jardín había estado con unas flores muy bonitas plantadas en el mismo, y yo creo que Soledad había sido la que lo había hecho porque tiene un arte desarrollado en eso. Entonces le pago, ¿no? Y digo, bueno, supongo que le debo una contraprestación. Entonces, al pagar, en realidad, lo que estoy haciendo es confundir, ¿no? El objeto, es decir, se paga, como dice el material, una deuda que no existía en absoluto. O, por ejemplo, yo puedo creer que, ya yendo a situaciones que podrían darse, yo puedo creer que he heredado una deuda que en realidad jamás existió, ¿no ve? El indébito subjetivo, el indébito también puede ser subjetivo, ¿no? Ex personae debitoris. En este caso se paga una deuda existente, efectivamente se paga lo que se debe, pero a otra persona, ¿no? El que pagan, pero mejor dicho, de otro, es decir, alguien que no le correspondía pagar.
El que paga no era deudor, es un falsus debitor, nos dice, mejor dicho. Estamos entonces ante un deudor que no era quien debía esa deuda, ¿no? No era quien estaba ligado a esa obligación. Entonces pueden darse estas dos figuras y esta distinción es importante. ¿Por qué? Porque hay requisitos para cada uno establecidos en nuestro ordenamiento jurídico también. El indébito objetivo lo podemos encontrar en el artículo 963 del Código Civil y en este basta con que el pago no sea debido, ¿no? La deuda pagada no existe por lo que es repetible y no depende entonces del error. Se debe probar dos cosas entonces cuando hay indébito objetivo. Uno, que se ha pagado y dos, haber pagado sin que exista deuda. Esos son los dos aspectos que debe probarse. No es necesario probar ahí el error cuando hay un indébito objetivo. En el indébito subjetivo, en cambio, previsto por el artículo 966, deben existir los siguientes requisitos. En primer lugar, tiene que haber la existencia de un pago, una prestación en la cual no haya un animus donandi, ¿no? No haya esa intención de liberalidad, no haya esa intención de realizar un desprendimiento patrimonial a título gratuito. Diferente sería la situación en la cual uno efectivamente realice una donación, ¿no? Regale algo. En segundo lugar, debe haber la existencia, debe existir un título del accipiens. Es decir, que quien recibe el pago debe tener el título para recibirlo. Pero en el indébito subjetivo, estimados estudiantes, el solvens tiene que demostrar que ha pagado por un error excusable, ¿ya? Este es fundamental para la repetición en caso del indébito subjetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente hay un título. Entonces, si hay un título, tendrá que demostrar también el solvens que ha realizado el pago por error, ¿no? Que en realidad a él no le correspondía cumplir con esa prestación. Como se pueden dar cuenta, entonces estamos ante una figura de suma importancia, ya que al final errar termina siendo de humanos, ¿no? Y todos nosotros podemos equivocarnos, mucho más en lo que respecta a obligaciones y, bueno, que tienen un carácter patrimonial que resulta importante para el desarrollo en sí de todas nuestras actividades y satisfacción de necesidades, ¿no? A ver, veamos algunos casos de pago indebido. El Manual de Derecho Civil, Obligaciones, de Llambias y otros distingue algunos casos que también pueden identificarse en el Código Civil boliviano, ¿no? En primer lugar, el pago por error, que a su vez implica dos subespecies. Puede suceder el pago de una deuda ajena, ¿no? Por quien por error se cree deudor. Esto, estimados estudiantes, dadas las relaciones eh, económicas, dinámicas y constantes de las que formamos parte, es una posibilidad, ¿no? Uno en alguna situación puede considerarse deudor de una determinada obligación. En segundo lugar, puede darse el pago hecho con una cosa que se cree deber cuando en realidad es otro el objeto debido. Entonces, estimados estudiantes, aquí estamos también, si se dan cuenta, ante una forma de indébito subjetivo y en el segundo caso de indébito objetivo. Puede haber también un pago sin causa legítima, que no corresponde a una obligación que conceda título al accipiens para recibirlo. Una obligación en la que no exista título. Finalmente, o bueno, obviamente sin que esto sea un sistema de números cerrados, es decir, siempre van a haber varias posibilidades que se puedan encuadrar dentro de este instituto jurídico. Podemos hablar del pago obtenido por medios ilícitos, como el dolo, la violencia, que son causales para la anulabilidad del contrato. A ver, veamos entonces cómo es que regula nuestro Código Civil el pago de lo indebido.
En primer lugar, entonces, hablemos del pago por error. El Código Civil boliviano regula el pago por error en su artículo 966. Y de este se desprenden las siguientes consecuencias jurídicas. En primer lugar, como habíamos dicho, pero ya de manera más genérica, en primer lugar debe existir un error excusable. Es decir, que cualquier hombre de mediana diligencia no hubiese podido evitarlo. La obligación de restitución desaparece cuando el accipiens ha sido privado del título o garantías del crédito, generándose una subrogación legal. Es decir, que quien ha pagado mal se sustituye en los derechos del acreedor. Entonces, si es que el que ha recibido ya no tiene las garantías, es decir, ya no tiene la hipoteca que tenía, se ha privado tal vez del título que le permitía ser acreedor, entonces en este caso el que ha pagado mal no podrá pedir la restitución, sino que va a existir una subrogación, ¿no? Va a existir una subrogación, es decir, se va a volver en el nuevo acreedor. En lo que respecta a los frutos, el artículo 967 nos regula de la siguiente manera. Si el accipiens obró de mala fe, nos dice, se computarán los frutos desde el día en que el solvens le ha pagado. Si el accipiens, por otro lado, efectivamente creía que era el acreedor y obró de buena fe, se computan desde el día de la demanda de restitución. Entonces, como podemos ver, cuando el accipiens ha recibido esa obligación de mala fe, tendrá que restituir los frutos en mayor medida, ¿no? En mayor medida que aquel accipiens que ha recibido de buena fe. Ahora veamos algunas regulaciones sobre la restitución de una cosa determinada. Puede suceder, estimados estudiantes, que quien ha pagado mal haya pagado una cosa específica, alguien que crea que tiene que entregar una casa, alguien que tenga que entregar ciertos bienes, ¿no? Lo haya hecho. Pero al haber pagado mal, como ustedes saben, repite. El artículo 968 del Código Civil establece lo siguiente. Si el objeto del pago indebido ha sido una cosa determinada, la restitución tiene lugar en especie. Esa es la regla, para empezar, ¿no? ¿Qué significa en especie? Que se le debe devolver la misma cosa que ha entregado. Pero hay otras reglas. Puede ser que la cosa perezca, ¿no? Entonces, si la cosa ha perecido, quien recibió de mala fe debe reembolsar su valor. En caso que la cosa no ha perecido, pero se ha deteriorado, el que paga debe pedir la restitución de la cosa y la indemnización por la disminución del valor. Entonces, esta regla es muy clara, ¿no? Si es que la cosa se ha destruido, entonces quien ha recibido mal, es decir, quien ha pagado mal, tiene derecho a que se le restituya el valor de esa cosa. Ahora puede ser que se haya deteriorado la cosa. Si la cosa se ha deteriorado, tendrá que recibir la cosa, pero también una indemnización por ese deterioro que la misma ha tenido. El que ha recibido la cosa de buena fe responde por el perecimiento o deterioro, pero solo dentro de los límites de su enriquecimiento, ¿ya? Solo en la medida en la que él mismo ha sido enriquecido. No puede pedir, no puede exigírsele más. Si la cosa se ha enajenado, es decir, si la cosa ha sido transferida, las consecuencias jurídicas que surgen las tenemos previstas en el artículo 969 y son las siguientes. Si el accipiens es de buena fe, tiene que restituir únicamente lo recibido como contraprestación, ¿ya? Por ejemplo, yo he vendido la cosa, pero la he rematado, ¿no? La he rematado y la he vendido en menor valor al que tenía, pero como ya lo he vendido, nuestro negocio jurídico, bueno, ese pago de lo indebido no puede afectar a derechos de terceras personas. Entonces,
yo he recibido de buena fe, ¿no? Cristal ha creído que me tenía que entregar un terreno o un automóvil, me lo ha entregado y he recibido creyendo que efectivamente yo soy su deudor, digo su acreedor, y lo vendo a Gabriela Tola. Gabriela Tola me ha dado un valor inferior inclusive al valor de ese automóvil. Eh, ¿Por qué? Porque era mi amiga o porque era muy buena estudiante y yo decía, bueno, merece un automóvil en el cual transportarse de un lugar a otro para facilitarle, ¿no? Facilitarle el transporte. Bueno, entonces, en esta situación, estimados estudiantes, como yo he sido un accipiens de buena fe, solo debo devolver la contraprestación. Cristal no podrá decirme, no, pero el auto valía más, ¿no? Como yo he sido de buena fe, entonces solo restituye el valor de la cosa. Pero si el accipiens es de mala fe, y recordemos que la mala fe debe probarse, estimados estudiantes, en este caso debe restituir en especie, en primer lugar, si es que es posible, o debe abonar el valor que efectivamente tenía el bien, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, he recibido y he dicho, ay, esta Cristal, ¿cómo me va a pagar cómo me va a dar este automóvil? Pero bueno, a mí me favorece, ¿no? Entonces le digo a Gabriela, Gabriela, vos me quedas bien, así que, bueno, te lo vendo re barato, porque igual voy a salir ganando, ¿no? Igual voy a salir ganando. Entonces, Cristal me dice un rato, tú has recibido esto, pero y tú sabías que yo no te debía nada. Entonces, tú has recibido de mala fe. En esas circunstancias, Cristal tendrá derecho al valor que efectivamente tenía el bien. El tercero adquirente a título gratuito está obligado frente a quien ha pagado lo indebido dentro de los límites de su enriquecimiento. ¿Qué significa esto, estimados estudiantes? Que si, eh, que si el accipiens ha realizado la disposición a título gratuito, es decir, ha realizado una donación del bien, entonces el tercero sí puede verse afectado, ¿no ve? Es decir, el tercero sí tendrá que devolver al que ha pagado mal ese bien. Tendrá que devolver, pero siempre y cuando esto se encuentre dentro de los límites del enriquecimiento. No puede pedirse más, ¿no? No podrás decirle, bueno, pero además me tienes que pagar estos otros daños que me has generado. No, solo en la medida del enriquecimiento. En caso que un incapaz reciba el pago de lo indebido, restituye también solo en la medida del beneficio obtenido. ¿No ven? Entonces, tal vez ha realizado una donación a un menor de edad o a una persona que ha sido declarada interdicta. Entonces, en este caso, tampoco puede restituir más allá de del beneficio que ha obtenido. Y bueno, ya para ir finalizando, ya nos faltaría solo la gestión de negocios y el hecho ilícito. Eh, Hablemos de la gestión de negocios, que es un instituto muy interesante, algo que ustedes yo creo que lo ven día a día. En realidad lo que hemos estudiado son circunstancias en las cuales podemos vernos envueltos en cualquier momento, ¿no? Yo creo que alguno ha pagado por equivocación en algún instante. Yo creo que ha habido situaciones en las que una persona se ha enriquecido de manera ilegítima, es decir, no necesariamente con el dolo, ¿no? Con la voluntad de enriquecerse, pero existen esas situaciones. Son situaciones de la vida real que a nivel macro también pueden generar o pueden hacer necesaria la intervención del derecho mediante los mecanismos coactivos que nosotros ya hemos estudiado. Pero ahora corresponde analizar, como les decía, la gestión de negocios. Existe una gestión de negocios cuando una persona realiza espontáneamente y sin haber sido encargado de ello determinados actos útiles con la intención de actuar por cuenta ajena, ¿no? Supongamos que Soledad está viviendo en un domicilio en alquiler, ¿no? Bueno, su domicilio es un bien en alquiler, imaginemos. Entonces ella ve que la pared, bueno, hay una filtración de agua y la pared se está dañando. Ella llama y llama y el propietario nunca le contesta, ¿no? Entonces ella dice, bueno, esto le corresponde, según la ley, al propietario. El propietario es el que tiene que realizar todos estos gastos.
por lo cual, bueno, me veo en la necesidad de hacerlo. Me veo en la necesidad de hacerlo porque esto si no va a empeorar. Entonces llame ya a un plomero, posteriormente llama a un albañil, termina por reparar esa pared dañada por la filtración, también realiza la reparación de la filtración y ella, si se dan cuenta, en realidad está haciendo una gestión de un negocio ajeno, ¿no ve? Ella no está gestionando un negocio que le correspondía a ella, sino que está obrando en nombre de otra persona que en este caso sería el propietario. Es conocida tradicionalmente como cuasi contrato. Anteriormente era conocida entonces como el cuasi contrato. Alguien obra en nombre de otra. En realidad sí se está celebrando un negocio jurídico, ¿no? Pero no es un contrato como tal, porque no son las dos voluntades que hemos visto las que forman el consentimiento, ¿no? Es es algo parecido a un contrato, porque ahí falta algo para que haya el consentimiento. Procede sin que exista obligación legal, por lo que es una invasión en la esfera patrimonial ajena. Genera una relación entre el gestor y también entre el propietario. Entonces podemos definir la gestión de los negocios o gestión de negocio ajeno, también como van a encontrarlo, como un hecho jurídico en virtud del cual una persona recibe en nombre del gestor, un hecho jurídico en virtud del cual una persona que recibe en nombre del gestor se encarga voluntariamente y gratuitamente de un asunto de otra persona que recibe el nombre de propietario, con ánimo de obligarlo, ¿no? De obligado, mejor dicho, y sin ser su representante por mandato de la ley o por convenio o por un acto unilateral de la otorgación de un poder. Entonces, cuando hablamos de gestión de negocios, no hay representación. A ver, cuando ustedes veían personas, estimados estudiantes, la materia de personas, ustedes veían que a veces las personas obramos con representación, ¿no? Puede ser la representación judicial, legal o convencional, estas tres formas. Convencional cuando se han puesto de acuerdo para que alguien le represente. Legal cuando es la misma ley la que establece que se represente a otra persona en sus relaciones patrimoniales. Y judicial cuando el juez así lo establece, ¿no? Eh, convencional como en el caso del mandato. Legal como en el caso de la tutela, o mejor dicho, sí, de la tutela de los padres, o judicial, por ejemplo, en la figura del curador, en la ausencia, o en la figura del tutor también de ciertas personas, ¿no? Entonces, en este caso no hay ninguna de esas formas de representación. En realidad, el representante, esta persona, mmm, esta persona que técnicamente se llama gestor, está involucrándose en la esfera patrimonial del propietario, ¿no? de ese negocio. Entonces es la intromisión intencional de una persona que carece de mandato y obligación legal en los asuntos de otra. Pero el propósito en esta fuente de las obligaciones es altruista, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la gestión de negocios, estimados estudiantes, lo que se busca es evitar daños o por otro lado producir, efectos que beneficien al, al propietario. En el ejemplo que hemos brindado hace un instante, en el ejemplo en el que hipotéticamente mencionábamos a Soledad, él en realidad no está tratando de perjudicarle, ¿no? No es que está celebrando, por ejemplo, qué sé yo, un contrato aleatorio con otra persona, ¿no? No es que está invirtiendo dinero aleatoriamente así para a ver si pierde, ¿no? No es que esté apostando en nombre del propietario, no, en realidad trata de evitarle mayores perjuicios en este caso, porque si la filtración seguía, el gasto iba a ser mucho mayor, ¿no ve? Entonces, la gestión de negocios ajenos tiene esa característica de buscar el beneficio o de evitar perjuicios para el propietario. El Código Civil Boliviano, en su artículo 973, establece lo siguiente: gestión asumida de un negocio ajeno. Quien sin estar obligado a ello asume voluntariamente la gestión de un negocio ajeno, tenga o no el propietario conocimiento de ella, contrae la obligación tácita
de continuarla y acabarla hasta que el propietario pueda hacerlo por sí mismo. Debe encargarse igualmente de todas las dependencias del mismo negocio. En esta relación jurídica, entonces, estimados estudiantes, intervienen el gestor y el propietario. Y como se pueden dar cuenta, se generan obligaciones tanto para el gestor como para el propietario, porque el gestor no puede dejarlo a medias, ¿no? En el ejemplo que hemos dado, Soledad no podrá decir, ay, bueno, al final él es el propietario, mejor que él lo termine haciendo y lo deja, ¿no? Ahí sigue filtrando, sigue habiendo la filtración. No, no, no. El gestor se obliga a concluir o, bueno, a realizar el negocio jurídico hasta que el propietario pueda hacerse cargo. Y el propietario también queda obligado, estimados estudiantes, queda obligado respecto al gestor, tal vez si es que ha erogado montos de dinero, tiene que pagarle al gestor o tiene que continuar también ese negocio que el gestor ha iniciado, ¿no ve? Soledad lo estaba haciendo arreglar, pero llega el propietario y le dice, bueno, no te preocupes, yo me hago cargo de lo que falta. Entonces el propietario queda obligado también a realizar el pago a quien está haciendo el trabajo, ¿no? Entonces estamos ante una fuente que efectivamente, de la que efectivamente surgen obligaciones, como se pueden dar cuenta. ¿Cuáles son las características de la gestión de negocios? Hay una intromisión intencional del gestor, ¿no? El gestor lo hace voluntariamente, se inmiscuye en un negocio ajeno de manera voluntaria. En segundo lugar, la intromisión es espontánea. No procede ni de la ley ni de un negocio jurídico, ¿no? No es que se hayan puesto de acuerdo entre la persona y el propietario, entre el gestor y el propietario. La gestión tiene que estar presidida por el propósito de obrar conforme a los intereses del dueño, ¿no? No es cualquier negocio entonces, sino algo que beneficie al propietario o, bueno, que sea un obrar conforme a sus intereses, es decir, que no le genere perjuicios o que le pueda generar también un beneficio. ¿Cuál es el fundamento social y la naturaleza jurídica? Tiene como base una idea de función de solidaridad social. Reposa sobre la idea de una ayuda mutua, por eso es espontánea y gratuita, ¿no? Entonces, hay solidaridad, hay colaboración en este instituto jurídico. Es por este motivo que la ley admite esta figura e impone al gestor proseguir hasta el final del asunto o hasta ser liberado por el propietario. Estamos entonces ante una representación en la cual no se confieren poderes, ¿no? Entonces estamos ante una representación tácita, nos dice la doctrina. Su naturaleza jurídica implica los siguientes aspectos. Engendra obligaciones a cargo del gestor como del dueño del negocio, ¿no? Como lo habíamos mencionado antes. Finalmente, no es una declaración de voluntad, ya que no se dirige a las consecuencias de la gestión, ¿ya? No se dirige a las consecuencias de la gestión. No hay ahí una voluntad del propietario tampoco. Los elementos constitutivos de la gestión de negocios son los siguientes. En primer lugar, habrá un gestor o varios gestores. Estos van a asumir la responsabilidad de realizar todos los actos con la diligencia de un bonus pater familias, ¿no? Como si el negocio fuera propio. No es que porque sea ajeno, ellos tengan que realizarlo sin cuidado, ¿no? Ellos tienen que realizar esto con la diligencia de un buen padre de familia, es decir, con la diligencia de un hombre razonable. Esto que nosotros hemos estudiado desde teoría de la responsabilidad, ¿no? La figura del bonus pater familias. Hay intención de actuar en interés de otros sin que exista obligación legal. No hay obligación del gestor, ¿no? Pero hay la intención de actuar en nombre de otro. Finalmente, el gestor no puede ser cualquier persona, ¿no? Tiene que tener capacidad de obrar, tiene que tener capacidad para obligarse. Entonces, no puede ser gestor de un negocio ajeno un menor de edad, ¿no ve? O una persona declarada interdicta.
Entonces, estimados estudiantes, tiene que haber capacidad de obrar. ¿Por qué? Porque también se van a generar responsabilidades para el gestor. Ojo, los artículos 977, 978 y 981 establecen ciertas consecuencias jurídicas para el gestor y nos refieren que el gestor, para empezar, tiene que emplear la diligencia de un buen padre de familia hasta que el propietario esté en condición o disposición de proveer por sí mismo el negocio o lo hagan inclusive sus herederos si es que ha fallecido el propietario, ¿ya? En segundo lugar, se somete a las consecuencias de su injerencia, es decir, tendrá que realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo ese negocio jurídico. Es responsable también por los daños que cause por culpa, considerando la diligencia que emplea en sus propios negocios, ¿no? Entonces se hace un análisis de la culpa en concreto. El juez puede moderar el resarcimiento considerando los motivos que llevaron al gestor a encargarse del mismo. Si la gestión busca evitar un daño al propietario, se va a resarcir el daño solo en caso de dolo o culpa grave, ¿ya? Entonces, si hubo aquella intención de evitar un daño para el propietario, no puede hacerse responsable el gestor por cualquier daño generado, solo en caso de que haya incurrido en culpa grave, ¿no? Es decir, en una imprudencia o negligencia muy fuerte, muy grande. Es responsable por los daños y perjuicios si gestiona un negocio prohibido por el propietario o si asume riesgos innecesarios, ¿no? Si, por ejemplo, en el contrato de arrendamiento, en el ejemplo que dábamos, el propietario le decía, se prohíbe al inquilino realizar cualquier reparación, debiendo ser el propietario el único que la realice personalmente, entonces en ese caso sí podría responder por los daños y perjuicios, ¿no? O si asume riesgos innecesarios, ¿no? Por ahí Soledad dice, a ver, pero tal vez esta otra pared también está mal, pero no se ve nada ahí, pero por si acaso, ¿no? Veremos a ver si es que así se ha humedecido, ¿no? Entonces, hay un análisis ahí hay una valoración que debe realizar la autoridad judicial si es que esto llega ante estrados judiciales, o también las mismas el gestor y el propietario, ¿no? Los que intervienen en esta fuente de las obligaciones. También es responsable si ha obrado más allá del interés propio, ¿no? Cuando ha obrado buscando otros intereses. Si son dos o más gestores, son responsables solidarios, de acuerdo a lo previsto por el artículo 981. Ustedes ya saben que es solidario, ¿no? Que a cualquiera de ellos se les puede exigir el cumplimiento de la prestación generada. El propietario también va a tener ciertas obligaciones, va a tener ciertas prestaciones que cumplir y también hay ciertas consecuencias jurídicas que merecen análisis. El artículo 979, 980 y 900, y el artículo 980 y el 981 del Código Civil establecen las siguientes consecuencias o efectos jurídicos. El propietario tiene que cumplir con las obligaciones que el gestor contrae en su nombre. ¿No ve? Eso ya lo hemos dejado claro. Debe indemnizar además por los gastos útiles o necesarios con los intereses desde el día que se han generado los gastos realizados, ¿no? El gestor probablemente, tal vez Soledad ha realizado los gastos en ese ejemplo que hemos dado y desde el momento en que los ha generado empieza a correr el interés, ¿no? Ustedes ya saben que como no hay un interés convencional, el interés que se aplica es el interés legal, ¿no ve? Y ese interés legal es del 6% anual. Las anteriores consecuencias se cumplen incluso si el propietario ha prohibido la gestión, cuando la gestión es útil y cuando no es ilícita, ¿ya? Entonces, tiene que indemnizar por los gastos, tiene que cumplir la obligación, incluso si el propietario le ha prohibido, pero siempre y cuando sea útil y además no sea contraria a derecho. La utilidad de la gestión no se aprecia según lo que se el resultado obtenido, sino considerando las circunstancias, el momento en que se realiza la gestión, ¿ya?
Entonces hay que ver si efectivamente era necesario realizar la gestión. Entonces ahí se ve si era útil. No se ve de acuerdo a las consecuencias, ¿no? No se ve de acuerdo a lo que, a cuál es el resultado. Si el dueño del negocio ratifica la gestión, este acto produce los mismos efectos que un mandato, ¿no? Que una representación voluntaria, incluso cuando el gestor creyó gestionar un negocio propio. Los efectos son retroactivos al día en que la gestión comenzó. Es decir, es como si el propietario desde un principio le hubiese otorgado esa posibilidad de representarlo al gestor, ¿no? Hay obligaciones entonces que podemos ver en el siguiente cuadro, obligaciones para el gestor, quien debe gestionar el negocio con la diligencia de un buen padre de familia, ya lo hemos dicho, debe dar aviso de la gestión tan pronto como fuera posible. Ojo, no es que el gestor se encuentre realizando la gestión del negocio ajeno el tiempo que quiera sin avisarle al propietario. Tiene que hacerlo lo más pronto posible, ¿no? Tiene que avisarle al propietario que está realizando ese negocio. Debe continuar la gestión hasta acabarla, incluso después de la muerte del propietario, porque los herederos del mismo se van a hacer cargo posteriormente. Finalmente, tiene que rendir cuentas, tiene que establecer cómo es que se han realizado los gastos y las erogaciones de dinero, cómo es que se ha llegado a deber cierto monto, ¿no? El propietario también tiene obligaciones, entre las cuales están cumplir las obligaciones que el gestor ha contraído en su nombre. En segundo lugar, debe indemnizar los perjuicios y reembolsar los gastos realizados por el gestor, ¿ya? Finalmente, si ratifica la gestión de negocios, se producen los mismos efectos que un mandato, ¿no ve? Lo que habíamos estudiado ya hace un instante. De esta manera, hemos podido revisar otras dos fuentes de las obligaciones, es decir, la gestión de negocios ajenos y el pago de lo indebido, que tienen, como ustedes habrán visto, sus propias consecuencias jurídicas, sus propios requisitos. Corresponderá que nosotros en nuestra siguiente clase desarrollemos el hecho ilícito, que ya lo hemos analizado, solo vamos a recordar algunos aspectos y ya nos queda muy poquito, así que mucha fuerza a todos ustedes. No se olviden realizar los trabajos asignados en plataforma. En caso de tener dudas sobre esta temática, les recomiendo que puedan realizar sus consultas por este medio o también acudir a nuestro foro de consultas. Muchas gracias por su atención.